Hola, muy buenos días para todos. En nombre de Gil Gómez, queremos darles la bienvenida a este segundo día de esta jornada que va a ser muy productiva sobre el seminario de fin de año. Eh, Antes de iniciar, quisiera como dar las pautas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Importante que tengamos en cuenta entonces en esta primera parte que me corresponde y que voy a estar tratando, vamos a dar planeación tributaria centrada especialmente en personas naturales por el año grabable 2022. Luego continúa mi compañera Ángela Mesa con requisitos para aceptación de costos y deducciones en esa segunda jornada y vamos a trabajar igual que el día de ayer. Quiere decir entonces que ustedes nos pueden ir mandando las preguntas por el chat y las vamos a resolver al final de la jornada. Eh, Muchísimas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida y vamos entonces a dar inicio. Antes de iniciar, pues me parecía muy importante compartirles ese mensajito que estábamos viendo en pantalla, que me lo compartió Ángela y me pareció muy especial y muy bonito. Y dice, la gente cambia, los sentimientos cambian y también las cosas cambian, pero la vida sigue. Por eso, para poder avanzar, hay que aceptar, soltar, perdonar y perdonarse, sobre todo esa última parte. Porque en la vida siempre nos encontramos con el peor juez que somos nosotros mismos y nos juzgamos muchísimo y no sabemos a veces o no somos capaces de ver esas cualidades que los demás ven en nosotros. Muchas veces nos pasa y es común que nos dicen un cumplido y uno dice, sí, pero ¿por qué sí? Sí era para mí, ¿no será que me está confundiendo? Porque somos muy capaces de ver las cualidades de los demás, pero incapaces de ver las cualidades clases, las cualidades de nosotros mismos. Eh, por eso este mensaje me parece tan llamativo y tan importante. No nos subestimemos y aprendemos a perdonarnos, aprendamos a entendernos y a vernos como seres humanos que cometen errores y que, como todo el mundo, estamos en un proceso de aprendizaje. Para perdonar a los demás también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque el mejor regalo que uno le da a los terceros y que se da a uno mismo es el perdón. Entonces, este mensaje pues me gustó muchísimo y quería compartirlos con ustedes en esta sesión del día de hoy. Vamos entonces a iniciar, como les decía, ustedes en esa primera parte que fue muy productiva el día de ayer, estuvimos analizando, estuvimos revisando tanto con Hildebrando como con Ángela todo lo que tenía que ver con los principales efectos de la reforma tributaria y que tienen efecto inmediato, ¿cierto? El llamado de este seminario, que es tan oportuno ahorita antes de que finalice el año, era justamente evaluar todas las estrategias de planeación que podemos realizar antes del 31 de diciembre. Que si vamos a tomar una decisión de distribuir dividendos, que si vamos a tomar una decisión de anticipar ingresos, como lo comentaba Hildebrando, por ejemplo, consolidar ingresos, consolidar aportes institucionales, eso es una muy buena estrategia, ¿sí? También era importante mencionar los cambios que tiene el régimen simple. Yo pude haber tenido en mi mente, por ejemplo, que iba a seguir en el régimen simple. Resulta que con las novedades que nos contaba Alexandra, puede que ya no me aplique o por el contrario, nunca había pertenecido al régimen simple, ahorita me puede parecer atractivo y eso lo tengo que tener muy bien planeado, muy bien presupuestado antes de que finalice el año. Pero más allá de lo de la reforma tributaria, pues no se nos puede olvidar que estamos en el año grabable 2022, ¿cierto? Y que para el 2022 todavía no empieza a regir la reforma tributaria. Pero aunque no empiece a regir la reforma tributaria, pues tenemos que igualmente hacer planeación como lo hemos hecho todos los años. Hay clientes a los que sigue valiendo la pena hacerle planeación tributaria y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Aspectos que debemos tener en cuenta planeación. Cuando hablamos de planeación tributaria, no necesariamente vamos a estar hablando, por ejemplo, de hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones, hacer aportes a fondos de cesantías. No, o sea, si bien esas son unas muy buenas herramientas de planeación tributaria también implica, por ejemplo, verificar aceptación de costos y deducciones, verificar que todo cumpla con los requisitos, que esa es la segunda sesión de la que se va a encargar Ángela Mesa. Es que si yo no verifico, por ejemplo, que tengo que cumplir con los requisitos de nómina electrónica antes de que finalice el año, antes de que deba presentar la declaración, resulta que cuando estemos presentando la declaración, eso es un costo gasto no deducible. Yo me tuve que haber anticipado para hacer esa transmisión y para que se cumplieran con todos los requisitos que corresponden, ¿sí? Entonces, por eso, esa es otra estrategia de planeación. A veces pensamos con un no residente, tarifa 35 y pare de contar. No, a un no residente también se le puede hacer planeación. Un no residente también puede hacer aportes a fondos de cesantías. Un no residente también puede hacer aportes a fondos de pensiones.
obviamente pues, si le conviene o no le conviene, ya por temas de flujos de caja. Entonces, eso es en lo que queríamos llamar la atención. Como les digo, aunque el tema de la reforma tributaria pues ya fue muy bien abarcado el primer día, tanto por Hildebrando como por Alexandra, hoy en los escenarios que tenemos presupuestados, pues sí quería como mostrar, bueno, ¿qué pasaría si hoy 2022, que todavía no estamos hablando de reforma, ya estuviera aplicando? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuánto aumenta el impuesto? Vamos a ver que en muchos casos, por supuesto, que va a aumentar, en otros de ingresos no tan grandes, posiblemente no se vea ningún impacto. Entonces, ese es el llamado del día de hoy. Vamos entonces a dar inicio a la sesión y en esta sesión vamos a ver varios aspectos importantes. Ustedes, en el primero, que no me voy a detener mucho, todos los años, pues o la mayoría de los años de este seminario de fin de año, les hemos entregado un memorando de cierre contable y fiscal. Ustedes lo recibieron dentro del material de trabajo y es un archivito en PDF con varios puntos. DBA. Es importante que antes de que finalice el año usted tenga en cuenta los siguientes aspectos para el cierre. Aspectos, por ejemplo, recuerde conciliar las cuentas bancarias, verifique que todo está contabilizado. Eso es supremamente importante, ¿cierto? Y en este punto quiero llamar la atención para personas jurídicas sobre todo. A veces pensamos que con las sociedades o con las personas jurídicas no hay nada que planear, que es lo que está en la contabilidad y ya, y que el cierre lo hacemos como todos los meses y resulta que no. Al cierre de fin de año hay que tener en cuenta varios aspectos. Tenemos que sacarnos del chip porque aún seguimos teniendo como esa concepción de que la facturación es la que me determina tanto el reconocimiento del ingreso como el costo-gasto. Entonces, si no hay factura, no hay entrada de inventario, si no hay factura, no hay salida de inventario, y eso no necesariamente tiene que ser así, y eso implica hacer unos ajustes al cierre. Entonces, es un memorando pues, que ustedes, quienes han hecho este seminario en años anteriores, ya lo conocen. Quienes no, pues es una herramienta muy buena que nosotros utilizamos con las empresas que asesoramos para el cierre. Sin embargo, no me voy a entrar a todo el detalle del memorando. Quise resaltar solo algunos aspectos y en esos aspectos entonces es donde me voy a detener. ¿Sí? Dentro del memorando, pues tenemos varios capítulos, aspectos generales, reconocimiento de ingresos, reconocimiento de costos. En este de aspectos generales, entonces, quiero llamar la atención en este punto 4. Verificar que los saldos existentes en cada una de las cuentas del balance de comprobación se ajusten a la realidad del negocio. Por lo que les comentaba. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que la empresa recibe mensualmente una factura de arrendamientos por 20 millones de pesos. No acatamos, no nos dimos cuenta y resulta que las últimas dos facturas de noviembre y de diciembre nunca llegaron. ¿Sí? No por el hecho de que no haya llegado factura quiere decir que yo no voy a reconocer el costo o gasto de ese arrendamiento. Yo no puedo dejar descalzada mi contabilidad. Yo no puedo dejar un gasto de arrendamiento del año de 200 millones de pesos cuando la realidad es que son 240, ¿cierto? Entonces, si yo reviso cada una de las cuentas del balance, si yo verifico que están cumpliendo con la realidad del negocio, voy a detectar que aunque se haya contabilizado solo 200 millones de pesos, yo efectivamente tengo un gasto de arrendamiento porque ya me prestaron el servicio, porque sí hice uso de él, de noviembre y diciembre. Y entonces los voy a causar, los voy a contabilizar como corresponde y como me lo dice la norma contable, y también lo voy a tomar para efectos fiscales, a pesar de que la factura me llegue en enero del 2022. Y eso nos ha ocurrido en varias oportunidades, que el revisor fiscal no alcanzó a mandar la factura en diciembre, entonces llega con fecha de enero. Perfecto, eso será para temas de facturación. Pero para efectos del reconocimiento del costo-gasto y para efectos de la deducibilidad, es en el momento del devengo, y el devengo es en diciembre. También para mostrar la realidad de los estados financieros. Eso tendría que haber sido reconocido desde noviembre o desde diciembre, en el ejemplo que les estoy colocando. Entonces, esa verificación de todas las cuentas, de revisar que efectivamente sí estemos ajustados a la realidad, es supremamente importante. Otro aspecto sobre el que quería llamar la atención: lea todos los contenidos del RUT, todos los aspectos que tiene el RUT y verifique si están actualizados, ¿cierto? Eso es muy importante porque recordemos, el RUT tiene sanción. Si no se actualiza dentro del término del mes, una VT por cada día de retraso,
Y cuando no se actualiza la información de dirección, correo electrónico y actividad económica, la sanción es de 2 VT por cada día de retraso. Pero también porque es importante más allá del tema sancionatorio, porque es que resulta que el RUT es una información supremamente importante para la DIAN. Y hoy por hoy casi que el mecanismo de notificación que está utilizando la DIAN, prioritariamente la notificación electrónica, ¿sí? ¿Y cómo hacen la notificación electrónica? Con la información que tenemos en el RUT. Acabo de radicar una solicitud de devolución o compensación. Si hay un auto inadmisorio, al auto inadmisorio me lo van a notificar en el RUT. Si el funcionario dequerido, porque ellos no tienen esa obligación, pero si el funcionario dequerido quiere decirme, por ejemplo, venga, es que se les olvidó hacer esto, actualicen esto, o mándeme ya la información que necesitamos para este expediente, mándemela por favor a tal correo, lo va a llamar al teléfono que usted informó en el RUT. Y muchas veces pasa que ellos dicen, tuvimos que emitir un auto inadmisorio porque no pudimos contactar al contribuyente. Entonces, este es un aspecto bien importante. Recordemos las nuevas responsabilidades, las nuevas obligaciones. No es de este tema, pero me parece importante mencionarlo en este punto. Recordemos entonces que hubo un periodo que fue este año 2022 en el que habían unos no responsables tanto de Impuesto Nacional al Consumo como del IVA en los servicios de bares y restaurantes, siempre y cuando el prestador del servicio estuviera en el régimen simple. Eso se acaba a partir del 1 de enero del 2023. ¿Qué quiere decir? Que esos bares y restaurantes, esos prestadores de esos servicios, tienen que actualizar su RUT a 1 de enero del 2023 para volverse a inscribir como responsables y para empezar a cobrar el impuesto. Lo tenemos que tener listo. Y si la actualización no la hace de oficio la DIAN, pues la tendremos que hacer nosotros. Otro punto importante de estos aspectos generales. Hagamos una conciliación de los ingresos fiscales y de los ingresos con IVA. Yo no estoy diciendo que los ingresos de las declaraciones de IVA y los ingresos de las declaraciones de renta tienen que ser exactamente iguales. Eso por muchas razones puede que no coincida. ¿Por qué? Porque los momentos de causación del IVA son diferentes a los momentos de causación de renta. Un caso puntual. Por ejemplo, yo estoy facturando en el mes de diciembre una anualidad, como es en el caso de nosotros de Gil Gómez, el panel tributario. Lo facturamos en diciembre, la anualidad para el año grabable siguiente. Las normas de IVA me dicen que el IVA se debe reconocer y el momento de causación es ahorita porque lo estamos facturando, ¿cierto? Mientras que en materia de renta, este es un ingreso diferido que solamente se va a empezar a ejecutar el servicio a partir del año grabable siguiente. Entonces, aquí indiscutiblemente vamos a tener una diferencia entre los ingresos fiscales en renta y los ingresos fiscales en el IVA. Sin embargo, el llamado de atención sí es tengamos una conciliación, es decir, tengamos una explicación de esas diferencias, porque en todos los procesos de auditoría que hemos visto en este año, procesos de fiscalización con la DIAN, herramienta fundamental, incluso no solo con la DIAN, también con los requerimientos ordinarios que está mandando el municipio de Medellín o los municipios en general, y es, mándeme una conciliación de los ingresos contables con los ingresos fiscales en renta, con los ingresos fiscales de IVA y con los ingresos de industria y comercio. Ese es un papel de trabajo fundamental que tenemos que tener en las declaraciones. Si en definitiva yo veo que faltaron algunos ingresos por incluir en mi declaración de IVA, los incluyo en los renglones de ingresos no sometidos. Verifique que la totalidad de ingresos grabados, incluyendo ingresos por ganancias ocasionales, hayan estado sometidos a la autorretención en la fuente de que trata el decreto 2201, ¿cierto? Esa es la autorretención del punto 4, el punto 8% que estableció el decreto 2201 del 2016. Aquí, ¿por qué queremos llamar la atención? Porque conocimos, la DIAN, afortunadamente, ya está muy avanzada en sus procesos de fiscalización y este año adelantó varios programas. Uno de ellos fue revisar la autorretención en la fuente a título de renta de este decreto 2201. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Pues básicamente cogen el renglón de ingresos brutos por rentas ordinarias, le restan ingresos no constitutivos, le restan rentas exentas y suman el renglón de ingresos por ganancias ocasionales. Y lo multiplican por la tarifa. Si a usted le corresponde el punto 8, te lo multiplicamos por el punto 8 y dicen, venga, según los ingresos que usted está presentando en su declaración de renta, la retención en la fuente, la autorretención que se debió practicar, perdón, debió ser 100 millones de pesos. ¿Por qué solamente declaró 80?
¿cierto? Entonces, ojo con eso. Aquí el llamado de atención es, bueno, si hay algo que hay que ajustar durante el año gravable, pues entonces hagamos la revisión de todo el año gravable ahorita en diciembre, para que dentro de la declaración de retención en la fuente en diciembre quede la autorretención como corresponde. Obviamente, pues recordemos entonces que en el decreto 2201 hay como unas condiciones especiales, hay unas bases gravables especiales, pues que a quien le apliquen tendrá que depurarlo con ese sistema especial. Otro aspecto importante, beneficio de auditoría. Primero, desde ya tendríamos que estar como presupuestando, hablando con la gerencia, tomando decisiones de si queremos o no queremos acogernos a un beneficio de auditoría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el beneficio de auditoría no depende solamente de la información del 2022, también depende del 2021. Entonces aquí es el primer llamado de atención. Para acogernos al beneficio de auditoría, recordemos que la declaración del año anterior tiene que tener un impuesto mínimo, que son 71 VT. Entonces, si yo tengo intenciones de acogerme a un beneficio de auditoría en el 2022, tengo que saber que el 2021 debe tener un impuesto mínimo de 71 VT y que si no lo tiene, pues entonces la debo corregir antes de presentar la declaración. Lo segundo, el beneficio de auditoría teníamos en la mente los porcentajes, 20 y 30%. Y eso fue así hasta el año gravable 2021. Con la ley 2155 se modificó o se adicionó más bien el artículo 689-3 para el beneficio de auditoría de los años 2022 y 2023. Y con esa ley 2155, que fue la última reforma, pues la pasada, la del año 2021, dijeron, listo, vamos a seguir con beneficio de auditoría, pero les vamos a aumentar el porcentaje. Entonces, para acogerse a un beneficio de auditoría de 6 meses, yo ya no tengo que incrementar el impuesto del año anterior en un 30, sino en un 35%. Y para estar en beneficio de auditoría en 12 meses ya no aumento un 20, sino que necesito como mínimo el 25%. Entonces, eso lo tengo que tener muy claro para saber entonces qué estrategias voy a utilizar, si es que voy a renunciar a costos y gastos, si es que voy a corregir la declaración del año anterior. Si no me interesa el beneficio de auditoría, pues entonces no hay ningún aspecto que tener en cuenta. Pero sí tener muy presente el cambio de los porcentajes. Eso era en cuanto a aspectos generales. ¿Qué recomendaciones o qué puntos quiero resaltar del memorando frente a los anexos de las declaraciones de renta del año anterior? ¿Cierto? Entonces, muchas veces cuando estamos elaborando la declaración, en este caso año gravable 2022, pues nos damos cuenta que hay por allá una cuenta de costos y gastos de ejercicios anteriores o ingresos de años anteriores, porque se tuvieron que contabilizar en este periodo por materialidad, pues se reconocen en este punto, o por falta de materialidad más bien, se reconocen en este punto, pero tenemos que tener en cuenta que eso tiene consecuencias de tipo fiscal. Entonces, me puede haber ocurrido que yo declaré unos ingresos en el año anterior y que estén contabilizados en el 2022, ¿cierto? Caso, por ejemplo, presté un servicio y resulta que no alcancé a reconocerlo en el 2021, no di cuenta oportunamente de contabilidad para que lo reconociera como correspondía, pero sí los incluí en las declaraciones de renta como debe ser, ¿cierto? Y ahorita entonces, como no lo alcanzamos a reconocer en el 2021, quedó contabilizado en el 2022, pero ya está declarado desde el año anterior. Bueno, entonces yo tengo que tener en cuenta que eso no va a ser parte de los ingresos fiscales del año. Tengo una cuenta que se llama gastos de ejercicios anteriores. Entonces, esos gastos del 2021 que quedaron contabilizados en el 2022 no se pueden tomar en la declaración de renta del 2022. ¿Por qué? Porque no cumplen con la norma de causación. Entonces, yo los depuro como un gasto no deducible. Aquí más adelante les voy a hablar del tema, pero aprovecho en este punto para decirlo. Vean, cuando estamos haciendo una declaración de renta, es muy importante verificar en la contabilidad del año siguiente esa cuenta de gastos de ejercicios anteriores. Me explico. Yo estoy haciendo la declaración de renta del 2022, pero voy a ir a mirar también en la contabilidad qué hay en contabilidad a la fecha de presentación, marzo, abril, qué hay en esa cuenta de gastos de ejercicios anteriores. Porque si son gastos que corresponden al 2022, que por temas de cierre yo no alcancé a contabilizar en el 2022, sino que ya me quedaron para el 2023, pero que cumplen con todos los requisitos para deducibilidad,
yo los voy a incorporar en la declaración de renta del 2022 y así me lo permite la norma fiscal, porque la causación es en el 2022. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Importante también aquí con respecto a los reajustes fiscales, que es un concepto vigente de la DIAN y que nos parece pues que vale la pena mencionar. Resulta que hasta el año 2021 siempre nos habíamos encontrado con doctrina de la DIAN en la que decían que para aplicar los ajustes del artículo 70, que es el ajuste sobre los activos fijos del IPC, tenían que haberse aplicado año por año y que no se podían hacer retroactivos, ¿cierto? Y que para poderlos tomar, pues básicamente tendrían que haber hecho parte del valor patrimonial del año anterior. Quiere decir entonces que si yo estoy vendiendo un activo fijo en el 2022, quiero hacer uso de los ajustes del artículo 70, la doctrina de la DIAN hasta ese entonces decía, usted tuvo que haber traído año por año esos reajustes fiscales. Si nunca los aplicó, lo máximo que podrá hacer es aplicar los reajustes del propio año, nada más, pero no me los puede aplicar retroactivos. Sin embargo, cuando uno hacía una lectura del artículo 70, en el artículo 70, a diferencia, por ejemplo, de los avalúos catastrales del artículo 72, a diferencia del mismo artículo 73, que es ese factor acumulado desde el año de adquisición, nunca establecía que tenía que hacer parte del valor patrimonial en años anteriores. Entonces, en este concepto, en este 520, la DIAN ya afortunadamente menciona esta situación. ¿Y qué nos dice? Vean, los ajustes del artículo 70 pueden hacer parte del costo fiscal aun cuando no hayan hecho parte del valor patrimonial del activo en años anteriores, porque la norma no estableció esta condición para su aplicación. Quiere decir entonces que no es necesario que se estén incorporando, que se esté aumentando el patrimonio año por año, porque perfectamente se podrían aplicar acumulados al año de la venta. Entonces es un tema relativamente nuevo, porque si bien el concepto es del año 2021, el 6 de diciembre, se publicó ahorita en el año 2022. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Con respecto a los ingresos del año, ¿qué debemos comprobar? Bueno, entonces, si hay ingresos contables por recuperación de deducciones, contables, pero que no hacen parte de ingresos fiscales. Me explico, muchas veces nos encontramos con que todos los ingresos, cuando vamos a revisar declaraciones de renta de personas jurídicas, en algunas que asesoramos, que todos los ingresos los llevan como grabados, sin ningún tipo de depuración. Entonces empezamos a preguntar, venga, ¿y esta recuperación es de qué? Ah, no, eso es una recuperación del deterioro de cartera. Ah, pero ¿cómo así? Si nosotros hemos tomado la decisión, por ejemplo, que para efectos fiscales no vamos a tomar deterioro de cartera, porque por decir cualquier cosa, la empresa quería coger el beneficio de auditoría, entonces estaba renunciando a costos y gastos, ¿sí? Entonces no tuvimos deterioro de cartera. Ah, pero es el deterioro de cartera contable, listo. Entonces, si estamos recuperando un costo que nunca fue deducible, el ingreso no tiene por qué ser grabado. Ah, es que esa es una reversión de un gasto personal de los socios, que pagó, no sé, el club social, pagó la membresía de 40 millones de pesos y entonces le hicieron un descuento. Aquí tuvimos que reversarlo porque pasó de un año al otro y fueron 5 millones de pesos. Bueno, si el año pasado eso lo llevamos como gastos no deducibles, ¿por qué el ingreso va a ser grabado? La reversión de ese ingreso no es grabada. Entonces, ese es el primer punto importante a tener en cuenta. El segundo, cuando se trate de enajenación de bienes inmuebles, los ingresos se reconocerán para efectos fiscales en la fecha de la escritura pública. Y creo que lo mencionó muy bien Hildebrando ayer. A ver, una de las estrategias que se están utilizando en este momento de planeación y justamente por el tema del cambio de tarifa en ganancias ocasionales es acelerar todas esas negociaciones de bienes inmuebles que se tenían como, por decirlo vulgarmente, en remojo, ¿cierto? Ah, tenemos suscrita una promesa de compraventa y no estábamos que la íbamos a suscribir posiblemente en enero, en febrero del 2023. Es que eso tiene consecuencias muy grandes. Si yo dejo la escritura, el proceso de escrituración para enero del 2023, se va a entender para efectos fiscales que la venta es en el 2023. Y entonces, ¿qué impuesto de ganancias le va a tocar? La ganancia ocasional va a ser del 15%.
trátese de persona natural o de persona jurídica. Si yo le digo, no, venga, suscriba, hagamos la escritura en el 2022, y si nos queda algo pendiente por pactar, pues no sé, lo podemos acordar después de haber suscrito la escritura, de haber tenido el proceso de escrituración, hagámoslo en noviembre y diciembre. ¿Eso qué va a implicar? Que yo ya voy a tributar para el 2022 sobre esa venta de la propiedad, pero con la tarifa del 10%. Entonces, haber acelerado la escrituración en el ejemplo que les pongo, en 2 meses implica un ahorro del 5%. Importante tener en cuenta, a veces cuando hacemos los presupuestos, o tenemos como alguna proyección de venta, muchas veces se nos olvida la famosa renta líquida por recuperación de deducción. Entonces, si un gerente nos pregunta, venga, ¿cuánto vamos a pagar de impuestos por esto? No podemos hacer el cálculo fácil de decir, listo, lo tenemos hace 2 años o más, quiere decir ganancia ocasional del 10 o del 15% dependiendo del año del que estemos hablando. Porque si ese bien, ese activo fijo que se está vendiendo es depreciable o amortizable, la norma que me dice, ojo, la primera utilidad, ¿sí? El primer remanente que usted obtenga por esa venta lo tiene que destinar a recuperar esa depreciación o esa amortización de años anteriores. Entonces, si estamos vendiendo el activo por 50 millones de pesos, pero tenía una depreciación acumulada de 40, los primeros 40 millones de pesos van a ser renta líquida por recuperación de deducciones. Y la diferencia de 10, entonces, ahí sí va a ser ganancia ocasional. Yo tengo que tener en cuenta eso porque ¿por qué? Porque es que influye mucho en los impuestos. Influye también en la determinación de los presupuestos que nos están planteando. Entonces, esos primeros 40 millones de pesos van a estar tarifas de renta ordinaria, que en el caso de las sociedades es el 35%, y los 10 restantes a tarifa del 10 o del 15%, dependiendo del año de la venta. Entonces, muy importante que no se nos olvide siempre hacer ese cálculo de la renta líquida por recuperación de deducciones. Con respecto a los costos y gastos, ¿qué debemos verificar? Yo aquí no me voy a detener mucho, ¿cierto? No me voy a detener mucho porque, como les digo, en la segunda sesión que le corresponde a Ángela Mesa, ella va a entrar mucho más en detalle de lo que tiene que ver con estos costos y gastos, requisitos generales de aceptación de costos y gastos. Entonces, simplemente aquí, ¿qué les voy a mencionar? Recordemos que es el último año en el que tenemos la opción de tomar el impuesto de industria y comercio o como deducción o como descuento tributario, ¿cierto? Entonces, evaluemos por el 2022 qué me conviene más. Si tratarlo como deducción, que el efecto o el beneficio va a ser la deducción por el 35% de las tarifas, es el ahorro efectivo, versus el descuento tributario, que es el 50% del impuesto pagado, ¿cierto? ¿Por qué les digo que tengo que evaluar el beneficio? Uno pensaría, bueno, pues si comparo 35 con el 50, obviamente me voy por el 50, que me da más beneficio. Pero resulta que si estamos hablando de una sociedad que tiene pérdidas o que no tiene, sí, que por lo tanto no tiene impuesto a cargo, pues el descuento tributario va a ser cero, porque no hay un impuesto de donde restar. Si lo llevo como deducción, me aumenta la pérdida que la puedo compensar en años anteriores. Ese sería un ejemplo puntual. También hay que tener en cuenta que los momentos de los pagos que yo tengo que tener en cuenta para uno de los dos requisitos son diferentes, entonces también se puede ver afectado. Pero aquí el llamado de atención es, recordemos que con la reforma, pues no sé si lo vieron ayer, tal vez no, porque no era de efecto inmediato, pero les cuento, para efectos de la reforma tributaria, se eliminó la posibilidad de tomar el descuento tributario de impuesto de industria y comercio. Volvió a ser solamente deducción. Entonces, este sería el último año en el que lo podemos tomar como descuento tributario del 50%. En las conciliaciones entre costos y gastos, qué pena les hago una claridad. Esto no lo tienen propiamente en la presentación porque está en el memorando, ¿cierto? Que es el archivito que ustedes recibieron. De pronto fue que no lo enviamos, creo que ya se los están enviando en este momento, pero dentro del memorando está esta información. Yo simplemente extraje algunos puntos para ponerlo aquí en la presentación y para no irme hasta el memorando. Conciliaciones entre costos y gastos fiscales que son obligatorios para elaborar unas buenas declaraciones.
Lo primero, yo tengo que tener un informe de esa mercancía despachada que no está facturada porque quiere decir ya salió de mi inventario, posiblemente ya tengo que reconocer mi ingreso, y en sentido contrario. No porque facturemos todo el 31 de diciembre quiere decir que ya se realizó el ingreso. Puede ser que yo facture un montón de cosas, siguen en mi bodega, sigo sin transferir riesgos y ventajas, sigo sin cumplir obligaciones de desempeño y por lo tanto no hay ni un ingreso contable ni un ingreso fiscal. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto que es importante tener en cuenta. Ahora, no lo miremos solo desde el punto de vista de la mercancía. Les cuento un caso puntual de una empresa que asesoramos. Ellos tienen dentro de su objeto social un hotel, ¿cierto? Entonces, en el hotel, ¿ellos qué hacen? Normalmente, cuando se hace el checkout, es que reconocen todos los consumos, todo el servicio que se le prestó a esa persona. El hospedaje, más los consumos, más todo. ¿Qué tienen que tener en cuenta ellos a 31 de diciembre? Pensemos que una persona se hospeda el 29 de diciembre y se va a ir el 3 de enero. Entonces, yo no puedo esperar el checkout del 3 de enero porque me quedaría sin reconocer el ingreso que ya me gané del 29, del 30 y del 31. Entonces, ellos tienen unas comandas especiales para ir causando esos 3 días de hospedaje, más 3 días de alimentación, más 3 días de servicios diversos que incluyen el servicio del hotel. Y así es como lo van reconociendo. Que la factura al final queda toda el 3 de enero, sí, no importa. Una cosa es la facturación, volvemos, y otra cosa es el reconocimiento contable y fiscal. Pero ellos tienen claros con esas comandas y con esos temas especiales de hacer un corte a diciembre 31 para el reconocimiento adecuado del ingreso contable y fiscal. Se hace necesario revisar los registros contables de los primeros meses del año 2023, como les comentaba, para verificar la existencia de gastos pertenecientes al 2022. Los cuales serán una partida deducible y harán parte de las partidas conciliatorias. Vea, si a mí se me olvida, ahorita que voy a hacer la declaración del 2022, ir a mirarla en la contabilidad del 2023 si hay gastos de ejercicios anteriores, me va a pasar una cosa. Primero, que yo ya no la incluí en el 2022, que es en el periodo en el que tenía derecho, y que cuando esté haciendo la declaración del 2023, que se vence en el 2024, tampoco lo voy a poder tomar porque es un costo gasto no deducible. Entonces, por eso es la importancia de revisar esa situación. Recordemos también el artículo 771-2 del estatuto, que por allá incluye un parágrafo ya desde la ley 1819, en el que nos dijeron, vea, usted va a poder tomar los costos y gastos por devengo, aunque la fecha de la factura sea posterior. No me pueden decir que no estoy cumpliendo con el requisito de tener factura o documento equivalente o documento soporte, aunque sea con fecha posterior, porque ese parágrafo justamente me lo permite. ¿Sí? Entonces, sí lo tengo soportado con factura, solo que la factura tiene una fecha posterior. Pero entonces, recordemos eso que es bien importante. Recuerde realizar al final del año un análisis de los pagos realizados en efectivo. Aquí tampoco me voy a detener mucho, creo que Ángela también tiene alguna presentación sobre el tema de la famosa bancarización, ¿cierto? Entonces, recordemos que tenemos que tener un control de pagos individuales, que los que sean de más de 100 VT de entrada sean como no deducibles, que tenemos unos controles generales. Esos controles generales son por el total de pagos realizados en el año, por el total de costos o deducciones o con los límites en VT que ahorita verán en otra presentación. Aquí que quiero llamar la atención. Y les digo, afortunadamente la DIAN está siendo tan productiva con los procesos de fiscalización, porque está impulsando, pues, que esos contribuyentes que no nos creen a nosotros los asesores tributarios y que creen que nosotros decimos las cosas solo por molestar, se están dando cuenta que realmente la norma así lo exige. A veces ha sido muy difícil, sobre todo con el tema de bancarización, concientizar a nuestros clientes, vean, no paguen efectivo, es que esto no es deducible, es que pídale cuenta, es que todo trabajador tiene que tener una cuenta bancaria o un medio de pago en el que podamos probar la transacción. Se vuelve como si el fastidioso fuera el contador, ¿cierto? Ah, qué pereza otra vez ya llegó con esas historias, si aquí lo hemos hecho así toda la vida. De los paneles y de las experiencias que hemos tenido en asesorías, nos hemos enterado, por ejemplo, que ya la DIAN también está trabajando en eso. ¿Y cómo lo hace? Es que la DIAN tiene muchísima información. Resulta que todas las entidades financieras le reportan no solamente el saldo de la cuenta, como a nosotros nos lo muestran cuando filtramos la información,
tiene promedio, la mediana de transacciones, el total de transacciones de naturaleza débito y crédito, y entre ellas tiene el total de ingresos y de salidas de una cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces, a una persona que creo que trabajaba en una central de abastos, le dijeron, venga, ¿cómo es posible que usted, por ejemplo, me está reportando, no sé, voy a decir cualquier cifra, 8.000 millones de pesos de costos y gastos, y resulta que cuando miramos las salidas de su banco, tiene apenas 200 millones de pesos, ¿sí? Si bien eso es solamente un indicio, porque yo puedo tener unas justificaciones para esa situación, que el mismo artículo 771-5 me las define, pues ya lleva a que sea yo, contribuyente, el que me encargue de probar, y en este caso en particular, efectivamente sí tenían muchos pagos en efectivo. Pues el artículo 771-5 permite que a través de otros mecanismos, por ejemplo, la compensación, la permuta, se paguen obligaciones, entonces no necesariamente va a haber una salida de efectivo. Pero en el caso de esas personas que siguen pagando en efectivo, que se niegan a pedirles cuentas bancarias a sus proveedores, a sus empleados, pues miren que ya la DIAN está haciendo sus procesos de fiscalización y que los tenemos que tener en cuenta. Para quienes de pronto tuvimos empresas que estuvieron en procesos de fiscalización este año, papel fundamental de trabajo que nos pedía la DIAN y que me parece que es muy importante que ya lo esté haciendo, el tema de bancarización. Muéstreme cómo calculan, muéstreme cómo filtran lo de la CNVT. Entonces, aquí también queremos llamar la atención. Ángela, pues, lo explicará más en detalle en su momento. Esto era, pues, lo que quería llamar la atención frente al memorando que ustedes tienen en este archivo en PDF. Ahorita vamos a cambiar un poco de tema y vamos entonces a entrar en detalle de la planeación de personas naturales, ¿sí? Antes de entrar en esta planeación de personas naturales, recordemos entonces que hay diferentes sistemas para declarar por parte de personas naturales y que depende de ese sistema podemos hacer la planeación. Lo primero, recordemos, si estamos hablando de un no residente, le aplica el formulario 110 y el impuesto que paga es del 35%. Entonces, cualquier planeación que yo le haga implica un ahorro del 35%. Importante, aquí también lo menciono, a ellos no les aplica el sistema celular y por lo tanto, como no les aplica el sistema celular, no les aplican los límites de 5.040 VTE, ahorita 1.340 con la reforma, ni del 40%, porque recordemos, todos esos límites están en el capítulo de sistema celular, ¿sí? Entonces, ellos no tienen esas restricciones del 40% ni en VT para rentas exentas y deducciones. Régimen simple. Aquí en el régimen simple no me voy a entrar en detalles, ya Alexandra lo explicó muy bien ayer, hizo varios escenarios, analizamos todo el tema que si bien tiene que ver con la reforma tributaria, yo desde ya lo tengo que contemplar, pues porque para inscribirse dentro del régimen simple, yo solamente tengo plazo los primeros 2 meses del año, entonces desde ya yo tengo que saber me conviene o no me conviene para hacer el proceso de inscripción muy rápidamente. Simplemente quiero comentar dos cosas, y así lo expresaron funcionarios en su momento y, y pues en los comités que participamos durante el tema de la reforma tributaria. A ver, siempre es, pues, o la posición que ellos decían es, el régimen simple se pensó, y discúlpeme la palabra, como un escampadero. Entonces, como ese proceso del régimen simple era básicamente empezar con el tema de la formalización, cuando ya tenemos identificado al contribuyente, cuando ya está formalizado y va creciendo, eh, el mismo sistema régimen simple los depura y los saca. Por eso tiene unos límites en VT, ¿sí? Y por eso es que para ellos ya no resulta tan atractivo el tener profesionales independientes ahí. Por eso les bajaron las VT, ¿cierto? Porque ellos decían, no nos interesa que los profesionales independientes que ya están formalizados vengan acá, porque la idea era eh, capturar, por decirlo de alguna manera, capturar a aquellos que no estaban formalizados. Y los profesionales liberales sí lo estaban. Entonces, lo que estamos teniendo es una migración del sistema ordinario al régimen simple, obviamente con menor tributación. Pues ayer lo comentaba muy bien Alexandra, ese no es el único objetivo del régimen simple, sin embargo, pues esa es la justificación que da. Y por eso mismo es que uno dice, bueno, es el nuevo grupo que tenemos de servicios médicos, por ejemplo,
¿por qué tarifas tan atractivas? A lo mejor eso es en lo que están pensando o eso es a lo que le está apuntando el gobierno. Vea, yo prefiero renunciar a una tributación que es teórica, porque ellos en este momento no están declarando, no están contando toda su realidad. Entonces yo prefiero renunciar a toda esa tributación del sistema ordinario para que vengan aquí al régimen simple. Los primeros años sí va a haber una menor tributación por parte de ellos, pero se están formalizando, están quedando en el radar, todo lo están facturando electrónicamente y luego el mismo régimen simple los va a sacar. Ya cuando estén formalizados, ya cuando estén con todo el día, van a ir por el sistema ordinario. Esa de pronto pudo haber sido la intención. Y por último tenemos el sistema cedular que aplica para los residentes, que las rentas de capital, que las rentas de trabajo, las rentas no laborales. Entonces en ese punto vamos a revisar planeaciones tanto para residentes como para no residentes. En el régimen simple no, porque eso ya lo aborda. ¿Qué podemos planear en este momento? Entonces podemos planear ingresos, sí, sí se pueden planear ingresos, y ya lo vamos a ver cómo se puede planear ingresos, verificar cumplimiento de ingresos no constitutivos de renta, verificar costos y gastos, y todos los requisitos de deducciones y rentas exentas, y si me conviene o no me conviene hacer aportes. Muchas veces tenemos como una idea fija, yo tengo que llevar aportes voluntarios de tal, resulta que no necesita llevar toda esa plata, resulta que puede liberar de los fondos de pensiones y eso le va a generar un mayor beneficio. En planeación de ingresos, ya lo explicó muy bien Hildebrando, yo aquí simplemente quiero volver a llamar la atención. En este punto, y por el tema de la reforma tributaria, una buena estrategia de planeación que están implementando muchas empresas es decretar dividendos y participaciones hasta el año 2022 para que les apliquen las tarifas vigentes antes de la reforma, ¿cierto? Para que se vayan por ese sistema especial cedular, donde las tarifas tienden a ser el 10%, pero nunca llegan al 10%. Porque si esos dividendos acumulados se empiezan a decretar para el 2023 y siguientes, lo que va a pasar entonces es que se suman al sistema cedular, como ya lo explicó Hildebrando en varios ejercicios, y aumenta la tributación. Otra estrategia de planeación de los ingresos puede ser escriturar cosas que teníamos pendientes durante el año 2022 para que no se nos aumente la tarifa del 5% a partir del próximo año. Con los no obligados a llevar contabilidad, aquí también es un tema importante porque recordemos, los no obligados a llevar contabilidad declaran los ingresos efectivamente recibidos en el año. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso puntual. Una empresa puede estar pensando, o una persona, perdón, una persona natural puede estar pensando, yo la factura del mes de diciembre, pues o la cuenta de cobro la paso en diciembre, pero me pagan en enero, ¿cierto? Y resulta que si me la pagan en enero del 2023, yo ya no voy a tener tantos beneficios, ¿cierto? Ya no voy a poder acogerme a deducciones y rentas exentas de 5.040 UMT, sino que ya solo son 1.340. Le voy a pedir a la empresa contratante que me pague todo en diciembre del 2022 y con eso lo incluyo en la declaración del 2022, tributa con tarifas del 2022 y tiene todos los beneficios del 2022. Eso podría ser una alternativa. Pues obviamente si es viable con el pagado. ¿Qué otra opción? Verificar que la totalidad de los ingresos se estén teniendo en cuenta en la planeación tributaria. A veces tenemos clientes que son un poquito desplomados y uno les pide para la planeación, venga, cuénteme cuáles son sus ingresos reales, no sé, a octubre y a noviembre y proyécteme los de diciembre. Y resulta que se les olvida contar unas cosas que pueden ser muy significativas dentro de una planeación, ¿cierto? Entonces es procurar siempre tratar de estar seguros que estamos incluyendo la totalidad de los ingresos. Que estamos incluyendo dentro de la planeación todo eso que se debe incluir, porque si no lo tenemos en cuenta, estamos subestimando los beneficios que podríamos estar utilizando. Y por último, también lo mencionaba ayer, hay muchas empresas que tienen la posibilidad, que así lo pactaron dentro del plan institucional, lo que están haciendo es diciéndole a los fondos de pensiones, vamos a consolidar sí, a consolidar los planes institucionales con fecha del 2022. Porque yo sé que si le consolido, no sé, voy a decir cualquier cosa, 100 millones de pesos ahorita en el 2022, ese trabajador, esa persona que tiene el plan institucional, va a poder hacer uso de beneficios tributarios
hasta de 5.040 VT en el 2022. Si esperamos a que lo consolide en el 2023, el beneficio va a ser menor. Y entonces, esos son algunos ejemplos de planeación de ingresos, pero que podemos tener en cuenta entonces y que son bastante importantes. En cuanto a ingresos no constitutivos de renta, recordemos que existe la obligación de hacer aportes a la seguridad social, tanto en pensiones como en salud. En algunos casos, trabajadores independientes que pagan riesgos laborales. Y la cotización al RAIS, que también Hildebrando ayer la mencionaba, que es el 25% sobre los ingresos brutos, sin exceder de 2.500 VT. Entonces, ahora, aquí qué es importante que tengamos en cuenta. Asesorarse muy bien de los aportes, sobre todo en el RAIS. Mire, tuvimos un caso puntual con una persona que por planeación tributaria no nos consultó oportunamente, tampoco habló en el fondo de pensiones, simplemente lo escuchó y lo hizo, y estaba a un año de pensionarse, ¿cierto? Entonces, ¿el que hizo? Cogió de sus ingresos laborales, aportó al Fondo de Solidaridad RAIS, aportó, por decir cualquier cosa, 10 millones de pesos. Al año siguiente se pensionaba, ¿cierto? Pero entonces, como eso entra a ser parte de la pensión obligatoria, pues, cuando hicieron la consolidación de su pensión obligatoria, él se pensionaba como con un 80 o un 75% de las cotizaciones, y esos 10 millones de pesos se convirtieron en 7.500.000, ¿cierto? Entonces, y el beneficio tributario realmente no justificaba frente a lo que perdió de un año al otro, porque al otro se pensionaba. Entonces, esos aportes voluntarios al RAIS pueden ser muy buenos, pueden ser muy benéficos, como lo vieron en las proyecciones del Hildebrando, pero también hay que tener en cuenta esa otra cara de la moneda. ¿En cuánto lo puedo estar liberando yo en el fondo de pensiones? ¿Sobre qué porcentaje me voy a pensionar? Recordemos entonces que la base para calcular el 40% de deducciones y rentas exentas, ese 40%, son los ingresos netos, es decir, los ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta. Aquí no tenemos en cuenta restar los costos y gastos. Entonces yo podría tener hasta un 40% de deducciones y rentas exentas más costos y gastos asociados a la actividad, cuando corresponda, ¿cierto? Y este 40% aplica para rentas de trabajo, tanto las que tienen costos y gastos asociados, como para las del 25% de renta exenta, en rentas de capital y en rentas no laborales. Como les digo, esto es solamente para residentes. Un no residente no tiene que aplicar estos límites porque no tiene el sistema cedidor. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué puedo planear yo en costos y gastos? Digamos que no puedo planear tener costos y gastos, porque los costos y gastos deben ser reales. Pero yo sí puedo tener una planeación de cumplir con todos los requisitos de los costos y gastos. Y aquí lo vamos a ver con un ejemplo y un ejercicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los costos y gastos no están dentro del límite de 5.040 VT, ¿cierto? Entonces, al no estar limitados, yo tengo que verificar en la medida de lo posible tener todos los costos y gastos, obviamente asociados a mi actividad, con el cumplimiento de requisitos legales antes de que finalice el año. A veces es muy triste ver como en procesos de revisión de declaraciones de renta de personas naturales o de personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad, por ejemplo, una cuenta de costos y gastos no deducibles gigante. Y uno le empieza a decir, bueno, ¿y esto qué es? Ah, no, que tal persona no trajo la seguridad social. Ah, no, que tal persona no le pedimos el RUT. Ah, no, que este no quiere legalizar los viáticos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es que la empresa o por qué es que la persona natural tiene que estar asumiendo un montón de costos y gastos que finalmente le afectan la tributación por un incumplimiento de un tercero? ¿Cierto? Porque finalmente el que tiene la obligación de inscribirse en el RUT es la persona que está prestando el servicio, eso es una obligación que tenemos. Si hay alguien que tiene la obligación de facturar, por supuesto que tiene que estar cumpliendo ya la obligación de facturar, y nosotros como empresa tendríamos que motivar esa inscripción. Con la legalización de los viáticos también, bueno, tenemos que tener muy claro si es un viático permanente, si es ocasional. En el caso de los ocasionales, que me legalice correctamente, si no, debe haber consecuencias. Bueno, entonces, ¿qué hace la empresa para que este gasto sea deducible? Se lo tengo que incorporar al empleado, porque es que si no hay un doliente, si no hay una persona que se vea afectada, vamos a seguir así, las empresas asumiendo un montón de costos y gastos
simplemente porque terceros no se formalizan. Que tengo un costo, y nos pasa y es lamentable, tengo un costo con una entidad del exterior, pero ella no me permite retener, entonces sí o sí le tengo que pagar los $10.000 y yo termino con unas retenciones asumidas. Entonces hay cosas que primero tenemos que cuantificar, tenemos que comentar, tenemos que socializar dentro de las organizaciones, pero también hay muchas cosas que podemos organizar y ese es el sentido de la segunda sesión con Ángela Mesa. Vea, hay cosas que si bien ya la norma nos dijo están por fuera del término, se pueden hacer para efectos del costo de deducción. Hagámosla antes de que finalice el año. Corramos a implementar documentos soporte, corramos a desatrasarnos de una cantidad de cosas eh, para el cumplimiento de estos requisitos legales. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. La transmisión de los documentos soportes que componen el sistema de facturación electrónica. Tengamos en cuenta que para aceptación de costos y deducciones tengo que tener el acuse de recibo de mis compras, siempre y cuando hayan sido a crédito. Tengo que haber emitido los documentos soportes cuando obligados a facturar. Tengo que haber transmitido la nómina electrónica. Todo eso, hagámoslo oportunamente. Y si estamos por fuera del término, hagámoslo antes de que se presente la declaración. Para el caso de las personas naturales que tienen rentas de trabajo, evalúe si es más conveniente tomar los costos y gastos u optar por el 25% de renta exenta. No nos quedemos con un escenario fijo para nuestros clientes. Puede ser que hoy yo haga la evaluación y a mi cliente le convenga más el 25% de renta exenta, porque es una profesión liberal donde incurren muy pocos costos y gastos, entonces para él los costos y gastos representan, no sé, el 10% de la operación, el 5% de la operación, entonces yo digo, no, pues más bien me voy por el 25% de renta exenta, que no tengo que estar pendiente de aceptación de costos y gastos, que no tengo que estar pendiente de una cantidad de formalidades, pero puede ser que ese escenario cambie el año siguiente, que el año siguiente sus costos y gastos sean mucho más representativos y en ese caso entonces hay que evaluar qué conviene más. Casi que nosotros cuando estamos haciendo declaraciones de rentas de trabajo con costos y gastos asociados, tenemos que hacer el paralelo, tenemos que hacer los dos escenarios para evaluar cuál conviene más. O antes de pasar a la siguiente diapositiva, a veces las personas que optan por el 25% de renta exenta, pues subestiman o dejan de lado todos esos requisitos que tenemos que cumplir con los costos y gastos porque entienden que no les sirven, ¿cierto? Entonces, ¿para qué pido factura electrónica si igual no me sirve? ¿Para qué transmito nómina electrónica si igual no la voy a usar? Pero si usted le dice, no, venga, esto no siempre va a ser así, siga pidiendo, siga cumpliendo, es probable que pueda incrementar ese porcentaje. O si, por ejemplo, resulta que sí le convenía más y usted empieza a mirar y hay un montón de costos y gastos no deducibles, pues entonces el contribuyente está teniendo que aportar por unas cosas que no le correspondían. En planeación de rentas exentas y deducciones, entonces tengamos en cuenta estos aspectos. Primero, la deducción por dependientes y de salud particular es únicamente para las rentas de trabajo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando hasta el año 2022. Mientras que para todas las demás cédulas aplican los intereses de vivienda, los intereses por créditos con el ICETEX, el 4 por 1000, aportes a cesantías a trabajadores independientes. Entonces, una de las herramientas que usamos mucho en planeación son los aportes a cesantías de los trabajadores independientes, que se les permite aportar hasta una 12ª parte del ingreso gravable a un fondo de cesantías, solamente que no tengo un empleador que hace el aporte, sino que soy yo mismo el que hago el aporte, y lo puedo realizar sobre cualquier ingreso diferente de pagos laborales. ¿Por qué diferente de pagos laborales? Bueno, porque es que los pagos laborales ya tienen su aporte al fondo de cesantías que realiza el empleador. Pero en lo que son honorarios, comisiones, servicios, rendimientos financieros, arrendamientos, podemos utilizar esta estrategia. Con una gran ventaja, y es que se maneja no como renta exenta con cumplimiento de permanencias, no tengo que esperar a cumplir 10 años, 5 años, sino que se toma como una deducción dentro de la declaración de renta, siempre y cuando el aporte se haga antes de que finalice el año y se puede retirar a partir del año siguiente, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene es que se pueden liberar los recursos mucho más rápido frente a un fondo voluntario de pensiones. En los aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC, entonces tenemos
aportes institucionales consolidados. En una de las preguntas que les hacían ayer a los panelistas, había un tema de aportes institucionales consolidados, y yo creo que nosotros siempre en los seminarios ratificamos este tema, hoy lo voy a volver a indicar. No es correcta la asesoría que dan algunos fondos, lamentablemente, y algunos asesores tributarios. De decir que si usted, trabajador, le consolidan aportes institucionales ahorita y cumplieron con requisitos de permanencia o los va a retirar, no sé, para comprar vivienda, el 100% del aporte institucional es exento. ¿Por qué? Por lo que les explicaba muy bien Hildebrando ayer. En el aporte institucional se dan como dos momentos diferentes. Uno es el aporte y otro es el retiro. Entonces, cuando a mí se me consolida el aporte institucional, eso sí o sí es un ingreso. Si me lo está consolidando mi empresa, pues eso es un ingreso laboral o un ingreso de rentas de trabajo. Haga de cuenta, me dieron una bonificación. Ese es el sentido. Entonces, inicialmente va como ingreso. Ahora, ¿lo puedo tratar como renta exenta por ser aporte en el año? Sí, pero recordemos que para los aportes de rentas exentas tenemos estos requisitos. Lo primero es que no se puede aportar más allá de un 30% del ingreso del año y que no puede exceder de 3.800 VT. Entonces, el caso que siempre ponemos, piense que el único ingreso que usted tiene en el 2022 es ese aporte institucional que le consolidaron por 100 millones de pesos. ¿Qué va a tener en su declaración de renta? Ingreso de 100 millones de pesos. Y ahorita vamos a calcular entonces, bueno, tengo un ingreso sí o sí de rentas de trabajo. Pensémoslo equivalente a una bonificación. Luego tengo una renta exenta. Ah, bueno, ¿cuánto? El 30% del ingreso. Entonces, lo máximo que puedo llevar como renta exenta es el 30% de 100 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, así yo haya retirado 100 millones de pesos para compra de vivienda o porque ya soy pensionado, el máximo beneficio son los 30, por lo que les acabo de explicar. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El límite general, entonces, estamos hablando del 2022, es del 40% sin exceder de 5.040 VT. Las valorizaciones o desvalorizaciones de los fondos de pensiones no hacen parte por ahora de los ingresos, eso es un apuntado, eso es una estimación, que es un egreso que no se ha realizado. Entonces, mientras no se realice, simplemente lo que hacemos es que en la conciliación patrimonial incluimos la valorización o la desvalorización. ¿Qué requisitos deben cumplir entonces los aportes a cuentas AFC o fondos de pensiones voluntarias para conservar el beneficio de renta exenta? Que hayan permanecido en el fondo al menos 10 años. En caso de aportes institucionales, el tiempo se cuenta desde el aporte por parte del empleador y no desde la fecha de consolidación. Eso es importante tenerlo en cuenta. O cuando se retira, cuando se destinan, perdón, para la compra de vivienda o para el pago de créditos hipotecarios. Y en el caso únicamente de los fondos voluntarios de pensiones, no en el caso de las cuentas AFC, cuando se cumplen los requisitos requisitos para acceder a la pensión. Si estamos hablando de fondos privados, normalmente con la sola certificación del fondo diciendo ya tiene las semanas y ya tiene el monto mínimo, es suficiente. Si estamos hablando de una persona que cotiza a Colpensiones, se necesita la resolución de pensiones para que le permitan sacar a título de pensión estos beneficios. Los rendimientos de los fondos de pensiones, recordemos, siguen la suerte del aporte. Si el retiro se hace sin cumplimiento de estos requisitos, se pierde el beneficio. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo lo tengo que incluir como un ingreso grabado porque en su momento tomó un beneficio de renta exenta. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar, bueno, esos aportes que yo he realizado, ¿tuvieron beneficio tributario y por lo tanto yo debo cuidarme mucho del cumplimiento de estos tres requisitos? ¿O no cumplieron con el requisito tributario y por lo tanto los puedo retirar en cualquier momento? Que ese es un tema también bien importante que tenemos que tener en cuenta y por eso este ejemplito. Nosotros resaltamos mucho la importancia de este control de los aportes que realizamos a fondos de pensiones y cuentas AFC. ¿Por qué? Porque miren en el caso puntual y que pasó mucho también con procesos de revisión de la DIAN este año. Nos llegaba un correo diciendo, detectamos que en su declaración de renta, señor persona natural, no incluyó un requisito de aportes sin cumplimiento de requisitos
de 300 millones de pesos. Usted lo tuvo que haber incluido como un ingreso dentro de la declaración de renta. Entonces, muchas personas decían, no, ya lo voy a incluir o cuánto me cuesta esto, estaban muy preocupados. Resulta que no siempre que yo realizo un retiro de un fondo de pensiones sin cumplimiento de requisitos, ese retiro es grabado, por lo que les explicaba ahorita. El retiro es grabado en la medida en que en algún momento me dio un beneficio tributario. Si en el año 1 que yo hice el aporte lo tomé con beneficio tributario, es decir, me sirvió para usarlo como renta exenta, pues claro que yo tengo que devolverle ese beneficio que me dio el Estado a través de un ingreso grabado. Pero miren en este caso que les planteo acá. Es una persona que viene haciendo aportes todos los años, pero no siempre esos aportes tienen beneficio. Por ejemplo, en el año 2018 aportó 45, solo le servían 35. En el año 2019, todo lo que aportó lo trató como renta exenta. En el año 2020, nada fue con beneficio. ¿Por qué nada es con beneficio? Pensemos, tiene deducción por dependientes, medicina prepagada, 25% de renta exenta. Con eso él ya cubre su 40%. Entonces, los aportes no le dan beneficio tributario porque ya se exceden el 40%. En este caso en particular, este cliente vendió una propiedad durante el año 2021, simplemente por ahorro y por inversión, lo llevó al Fondo Voluntario de Pensiones, pero él no tuvo como beneficio tributario sino 50 millones, quiere decir que 450 nunca se beneficiaron. En conclusión, al hacer esta depuración de los 725 millones de aportes que ha tenido durante estos 5 años, solamente 160 tuvieron beneficio y 565 nunca han tenido beneficio. Por lo tanto, este retiro de 300 millones de pesos no se tiene por qué grabar, porque es que si para mí nunca fueron renta exenta, pues en el momento de retiro es como si yo estuviera retirando de cualquier otra cuenta bancaria. Entonces, bien asesorada una persona va simplemente a responder a esos comunicados de la DIAN diciendo, no es un ingreso grabado porque para mí simplemente esto no tuvo un beneficio tributario. ¿Sí? Entonces, supongamos, a manera de ejemplo, que lo que retiró fue 600 millones de pesos. En ese caso, ahí sí que le vamos a decir, bueno, 565 eran sin beneficio tributario, entonces yo los podía retirar en cualquier momento, pero yo sí estoy retirando 35 millones que en su momento me dieron derecho a renta exenta. Entonces, esos 35 millones de pesos sí los tengo que grabar. Vamos entonces a centrarnos en algunos ejemplitos que les quería traer. Yo les voy a pedir de antemano una disculpa. Tuve que, quise incluir unas mejoras a la presentación que ustedes recibieron el día de ayer. En parte por lo que escuchaba a mis compañeros en la presentación del día de hoy, me pareció importante entonces también incluir algunos escenarios de vea qué pasaría si la reforma estuviera aplicando desde el 2022, qué tanto me puede afectar. ¿Sí? Entonces, en este punto, por eso incluí algunos escenarios, los van a encontrar con un titulito rojo, eso quiere decir pues que no están en su presentación. No se preocupen que la presentación definitiva se las vamos a hacer llegar tan pronto finalice el seminario. ¿Sí? Pero me parecía pues importante como que no pasar de largo solo sobre el 2022, sino también hacer esa proyección para que logremos dimensionar en los aspectos en los que sobre todo se va a ver un mayor impacto en la reforma tributaria. Bueno. En el primer caso que estamos planteando, entonces, tenemos a una persona natural, residente fiscal con rentas de trabajo. Estamos aquí haciendo un caso de la vida real. Esta persona tenía pagos laborales por 185 millones de pesos y va a recibir unos honorarios de 50 millones de pesos. Y tiene unos honorarios de 50 millones de pesos, es decir, en total tiene 235 millones de pesos. Entre el aporte obligatorio por sus honorarios como independiente y los aportes por los pagos laborales, tiene aportes obligatorios a la Seguridad Social de 17.569.000. Es decir, unos ingresos netos de 217.431.000. La norma que me dice hasta el 2022 puede tomar total de rentas exentas y deducciones hasta un máximo de 40% de estos ingresos netos, es decir, hasta 86.972.000, sin exceder de 5.040 VT, que son como 191 millones de pesos. Pero nos vamos a la realidad de este cliente. ¿Su realidad cuál es? Esta persona lo único que tiene es medicina prepagada y el 25% de renta exenta. No ha realizado aportes a fondos voluntarios, no tiene un crédito hipotecario, por lo tanto no tiene intereses de vivienda,
no tiene personas a cargo, no le interesa hacer aportes a cuentas AFC, eso fue lo que manifestó. Y entonces, por más que él tuviera hasta 86 millones de pesos, su realidad es que entre rentas exentas y deducciones, solamente tiene 59 millones de pesos, 831. Quiere decir entonces que el impuesto va a ser 30 millones 536. Se le puede planear, por supuesto, durante el 2022 y aún durante el 2023. Vamos a ver que también hay estrategias de planeación. Entonces, ¿qué se le puede recomendar a esta persona? Bueno, otro tema importante. Dentro de la empresa de la que él es socio, tomaron la decisión de acelerar una distribución de dividendos para el 2022 y entonces esos dividendos del 2022 le generan un impuesto de 11 millones 940. Entonces, en total su impuesto va a ser 30 más los 11. Esto lo incluí simplemente para hacer una cuñita. Recuerden, pues a las personas que de pronto lo conocen, nosotros en el taller de persona natural les entregamos una herramienta, una plantilla para declaraciones de renta de personas naturales, ¿cierto? Esa plantilla no era solamente para declaraciones del 2021, ustedes la pueden utilizar para la declaración del 2022. Estos escenarios que les voy a estar mostrando también se hicieron allá, ¿sí? Solamente que por efectos de presentación los estoy resumiendo en estos cuadritos de Excel. Entonces, aquí simplemente les quiero mostrar este mismo escenario. Si ustedes lo quieren utilizar la plantilla, a las personas que lo tengan disponible lo pueden hacer simplemente en la hoja de datos iniciales, cambiarle el año por el 2022, él automáticamente les cambia las VTs de todo lo que se necesita y miren que nos muestra básicamente la misma información. Los 157 millones 600 de este escenario, los 130 millones 800 de los dividendos y el impuesto de ambos casos que suma 42 millones 476. Entonces, estas que las copié después es simplemente para decirles, vean, las personas que tengan la plantilla de Gil Gómez de declaración de renta de persona natural con el año, cambiando simplemente el año 2022, también pueden hacer las proyecciones de fin de año y les va a servir muchísimo. ¿Qué estrategias de planeación le dijimos entonces a esta persona? Bueno, primero, usted puede llevar aportes a un fondo de cesantías como partícipe independiente, ¿cierto? No sobre los pagos laborales, obviamente, pero sobre los 50 millones de pesos. Entonces, sobre los 50 millones de pesos, la norma me dice sobre el ingreso grabado, es decir, restándole los ingresos no constitutivos por ese aporte como independiente sobre los 50 millones, y puedo llevar hasta una doceava parte del ingreso grabado, es decir, 3 millones 658. Esos 3 millones 658 los puedo consignar en diciembre, retirarlos en enero y ya me sirvieron como una deducción dentro de la declaración de renta. Y puede llevar también aportes a fondos voluntarios. Entonces, para el caso de esta persona le dijimos, llévelos únicamente, si le hacemos el cálculo sin tener en cuenta el honorario, solamente los pagos laborales, menos los ingresos no constitutivos que tienen que ver solo con los pagos laborales, les podría dar un aporte máximo de 52 millones. Usted no necesita 52 millones. Usted solo necesita 32 para hacer uso de los máximos beneficios tributarios, porque si usted aporta más de 86, se va a pasar del 40% y no tiene ningún sentido. Entonces, con este escenario, la tributación le cambia, me devuelvo un momentico, de 30 millones 536 a 22 millones 847, ¿sí? Que es este punto de acá. Y pues con los dividendos no hay ninguna novedad porque eso hasta el año 2022 va en una cédula aparte. Entonces, con esto está teniendo un ahorro de 7 millones 689. ¿Qué efectos tendría? Entonces, para hacerlo comparativo, yo se los voy a mostrar un poco diferente a como lo hicieron ayer. Para hacerlo comparativo, yo dije, bueno, ¿qué pasaría si la reforma tributaria se estuviera implementando desde el 2022? Entonces estoy trabajando con la UET del 2022, simplemente que vamos a tener dos efectos. El primero de ellos es que los dividendos se incluyen dentro de la cédula general y el segundo de ellos es que yo ya no puedo utilizar beneficios de 86 millones, sino de apenas 50 millones de pesos. Entonces, con este escenario, yo paso de un impuesto de 22 millones a 76 millones de pesos. Es decir, un incremento de 41 millones de pesos. ¿Por qué es tan agresivo y tan fuerte el incremento? Por lo que ustedes veían ayer con Hildebrando, y es, pues estamos hablando de un dividendo alto, obviamente, y que se incluye entonces en el renglón general. Ahora, esto simplemente lo estoy haciendo comparativo desde el impuesto, ¿cierto? Ustedes tienen que tener en cuenta algo adicional,
y es que para el caso de estos dividendos tienen el descuento tributario que les mencionó ayer Hildebrando, es decir, aquí más abajito van a tener un descuento tributario, entonces no es que efectivamente vaya a pagar 76 millones de pesos, simplemente les quería mostrar como el efecto impositivo, pero la realidad es que sobre este dividendo también tienen un descuento tributario. Ahora, ¿qué pasaría para esta misma persona? Este escenario es nuevo. Si no pasa nada con los dividendos, él no es accionista de ninguna sociedad, no le van a distribuir dividendos ni en el 2022 ni en el 2023 y solo tiene rentas de trabajo por pagos laborales o por honorarios. Entonces, si nos vamos por el escenario actual, recordemos entonces, tiene un impuesto de 30.536.000. Si nos vamos por los máximos beneficios, se podría bajar hasta 22.847.000 con todos estos beneficios tributarios. Y resulta que entra la reforma tributaria. Y entonces, con la reforma tributaria, esta persona va a tener solamente hasta 50.925.000. Yo podría decir inicialmente no, entonces ya no le puedo hacer nada de planeación. Ya, en definitiva, con lo que quedó, quedó. No. ¿Por qué? Porque recordemos que en las rentas exentas también bajaron los topes. Ya no estamos hablando de 2.880 VT para el 2023. Estamos hablando que lo máximo permitido son 790 VT, si mal no recuerdo. Entonces, si yo lo dejo así tal cual y digo es que no hay nada que planear, esta persona se va a quedar con 37 millones de pesos, cuando podría estar utilizando 50. Entonces, aquí, en este caso puntual, sí se debe seguir haciendo planeación. Si yo le digo ya no hay nada que hacer y esta persona se queda quieta, pues va a terminar pagando más impuesto del que debería. Él, si bien es cierto, le bajó la renta exenta de 52 millones a 30, puede seguir haciendo aportes a fondos de pensiones o aportes, este pedacito que le correspondía a aportes a cesantías. Entonces, él debe llevar 13.605.000 para hacer uso de los máximos beneficios permitidos en ese momento, que están acá, ¿cierto? Entonces, ojo con este tema, porque cuando bajan los topes, pues tenemos que tener en cuenta todas estas proyecciones. Aquí el llamado de atención es, verifiquemos cada cliente, porque cada cliente es un universo diferente. Y entonces, en este caso en puntual, se debe seguir haciendo planeación, se debe seguir concientizando sobre el envío de la información en diciembre para que le podamos asesorar como corresponde. Y si lo comparo frente al escenario actual sin hacer nada, el impuesto no va a subir más de 3 millones de pesos, pero frente a los máximos beneficios que tenía hasta el año 2022, va a tener un incremento del 10.628.000. Miren que la tributación aquí era el 19.38 frente a los ingresos. Si hace uso de todos los máximos permitidos del 40 este año, baja al 17.51, perdón, sobre la renta líquida, y aquí sube hasta el 20.10% sobre la renta líquida. Este caso también me parece importante y estamos hablando de un no residente fiscal. Y vuelvo y les digo, uno no se puede casar como con situaciones cerradas o puntuales de un cliente, porque cada cliente va cambiando, cada cliente va mejorando o empeorando su situación jurídica, perdón, su situación tributaria, y nosotros tenemos que estar al tanto de esa situación. Les pongo un caso puntual. Esta es una persona no residente que tenía aquí unos arrendamientos y unos rendimientos financieros de una sociedad, o sea, le había prestado plata a una sociedad y por lo tanto esos rendimientos no tienen componente inflacionario. Al final de cuentas tiene unos ingresos por 40 millones de pesos, sobre los arrendamientos tiene la administración, el predial, la comisión, gastos bancarios, entonces tenía unos costos y gastos asociados de 9.575.000. Quiere decir que tiene una renta líquida de 30 millones, por ser no residente, su impuesto es del 35%. Como les decía, no toda planeación implica necesariamente que yo tenga que llevar aportes a un fondo de pensiones, aportes a un fondo de cesantías. En este caso, ¿cuál fue la planeación que se hizo? Decirle, venga, es que si usted declara, pues paga tarifa del 35%, pero si usted autoriza a los pagadores, a sus clientes, que le retengan, pues les informa que por favor le retengan la tarifa de retención que aplica para no residentes, que es del 20%, con esa sola retención usted se abstiene de presentar declaración
y esa retención constituye el impuesto. Ahora, la retención se hace sobre el ingreso bruto, ¿cierto? No sobre los 30 millones, sobre los 40 millones. Entonces, esta persona fue informar a la agencia de arrendamientos y luego fue informar a la sociedad que le pagaba los rendimientos y le dijo, reténgame el 20%. Quiere decir que él pasó de 10 millones 649 a unas retenciones de 8 millones de pesos que constituyen su impuesto y dejó de presentar declaración. Entonces, aquí, ¿cuál fue la planeación? Decirle a esos pagadores que le retuvieran como no residente. Esto no aplica para todos los ingresos de los no residentes. Son los artículos 407 a 411 del estatuto los que se pueden acoger a este cambio de presentar declaración porque la retención constituye su impuesto. Para quienes quieran interiorizarlo un poquito más, de pronto en la página del manual de retención en la fuente, en la página 350 tenemos un comparativo de cuáles son los ingresos que con haber estado sometidos a las tarifas de retención para no residentes ya se deja de cumplir, pues, ya no existe la obligación más bien de presentar declaración y cuáles, aún teniendo retención en la fuente, se tiene que seguir presentando. Por ejemplo, temas de ganancias ocasionales. A mí, aunque me practiquen la retención en las ganancias ocasionales, sí tengo que presentar declaración. Y por esta sola decisión tuvo un ahorro en el impuesto de 2.649.000. Resulta que cambia el escenario. El cliente nos dice, no, yo ya estoy volviendo a retomar aportes obligatorios a fondos de pensiones en Colombia porque quiero pensionarme en Colombia. Yo trabajé mucho tiempo en Colombia y pienso volver. ¿Cierto? Entonces nos encontramos con un escenario ya un poquitico diferente. Tiene unos aportes obligatorios a pensiones de 4.800.000 por no estar dentro del territorio colombiano, no tiene la obligación de aportar a salud, solo en pensión. Y la renta líquida pues bajó a 25 millones de pesos, sigue siendo mayor el impuesto si declara frente a la retención. Pero entonces aquí sí le dijimos, venga, usted puede planear. ¿Qué puede planear? Llevar aportes a cesantías como independiente, que aquí tenemos 2.293.000, que los puedo aportar en diciembre y los retiro en enero, y me estoy ganando el 35%, que es la tarifa efectiva. Y como su interés es pensionarse y faltan pocos años para que se pensione, lleve a un fondo voluntario de pensiones, puede ser el mismo donde tiene este aporte obligatorio, el 30% del ingreso. Y entonces, en conclusión, esta persona que tenía una renta líquida de 25 pasó a una renta líquida de 15, el impuesto que antes era de 8 millones de pesos, 8.969.000 bajó a 5.475.000, en este caso puntual, ya no le conviene que le retengan. ¿Por qué? Porque le retienen sobre el total del ingreso 8 millones de pesos, el 20%, mientras que si él presenta su declaración con toda esta depuración, el impuesto va a ser menor. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos a todos estos cambios de los clientes para hacer estas proyecciones. En este otro escenario que les quería mostrar, estamos viendo aquí, como les decía, no siempre una planeación implica hacer aportes, ¿cierto? Esta es una planeación desde los costos y gastos. Y es en lo que va a profundizar Ángela ahorita en la segunda parte de este seminario. Caso de la vida real, es una persona que trabaja como independiente, como ingeniero, tiene unos ingresos por honorarios y unos ingresos por un arrendamiento de una maquinaria, hace sus aportes a la seguridad social como establecen las resoluciones de la UGPP, y tiene costos y gastos asociados a la actividad de 62.448.000. De deducciones y rentas exentas, no está haciendo uso del 40%, porque recordemos que el 40% es sobre estos 185 millones, no sobre este subtotal, pero si tiene una deducción por dependientes, una persona a cargo, tiene intereses de vivienda, tiene 4 por mil, y entonces planeó hacer aportes a cesantías. Al final, su renta líquida le dio 86 millones de pesos y un impuesto a cargo de 10.505.000, es decir, una tributación del 12%. Pero resulta que cuando le estábamos revisando la declaración y todos los papeles de trabajo, nos dimos cuenta que no había sido organizado frente a todo el cumplimiento de requisitos de costos y gastos, que había contratado a otros ingenieros y nunca verificó que hicieran aportes a la seguridad social, no verificó que estuvieran inscritos en el RUT, muchos de sus gastos de representación y viáticos en sus desplazamientos para otras ciudades a ejercer su trabajo
estaban soportados con tirilla POS, ya no se podía solicitar el cambio porque pues, es en regiones apartadas donde no había manera de contactarlos. Y en conclusión, por esa omisión, por esa falta de proactividad en cuanto a la verificación del cumplimiento de requisitos, tuvo que tratar como costos y gastos no deducibles 28 millones de pesos. Si él hubiera tenido el cumplimiento de requisitos para estos 28 millones de pesos, sus costos y gastos hubieran sido 91 millones de pesos. Y el impuesto, en el caso de esta persona natural, hubiese sido ya no 10 millones, sino 3 millones de pesos. Entonces miren que desde esa verificación yo también puedo hacer una planeación, yo también puedo presentar ahorros. Yo como contador, como asesor tributario, le puedo mostrar a una empresa una estrategia de ahorro o puedo implementar una estrategia de ahorro a partir de depurar esa cuenta que se llama gastos deducibles. Venga, ¿qué tenemos ahí? Porque lo tenemos a tirilla post, venga, porque no hemos hecho el trámite de hacer el cambio de tirilla post a factura electrónica. Ah, porque es que esta persona no tiene RUT. Bueno, y ya le dijimos que lo tiene que sacar. Ah, no le hemos dicho. Bueno, entonces a partir de la próxima factura, hasta que no nos traiga el RUT, no la podemos contratar. Bueno, todo esto nos permite, por supuesto, tributar como corresponde y con la realidad económica del contribuyente. Esta persona, en los contratos que tiene, siempre le insistían mucho a las empresas, usted debería hacer sociedades, que las sociedades son más fáciles. Desde el punto de vista tributario, no voy a hablar nada más porque eso es lo que conozco y lo que sé. Desde el punto de vista tributario, es más costoso ser sociedad. Entonces, bueno, antes de pasar a la sociedad, aquí simplemente con haberse cuidado de cumplir todos los requisitos, el ahorro hubiese sido de 7 millones de pesos. Cuando él insistía mucho, no es que me han dicho que sociedades, y ustedes de pronto lo han escuchado mucho, sus clientes siempre dicen, ay, pero es que, ¿qué pasa si me convierto en sociedad? ¿Qué pasa si me convierto en sociedad? Bueno, simplemente le dijimos, si usted se convierte en sociedad, ¿qué consecuencias va a tener? Que usted tiene un montón de beneficios tributarios que no se pueden utilizar en una sociedad. Yo en una sociedad no puedo decir que tengo aportes a cesantías de la sociedad, eso no es posible. O no puedo tomar los intereses de vivienda porque no tienen relación de causalidad, eso es un gasto personal del socio. O no puedo tomar una deducción por dependientes, eso es únicamente para personas naturales que apliquen el sistema celular y que tengan rentas de trabajo. Entonces, al final de estas deducciones, pues solamente le queda el 4 por mil. Y lo que antes era una renta de 86 millones de pesos se convierte en una renta de 130, con un agravante que esa renta de 130 tributa la tarifa del 35%. Entonces le explicábamos a esta persona, vea, si usted hubiese operado en el 2022, no como persona natural, sino como persona jurídica, su impuesto no hubiese sido 10, sino 45. ¿Sí? Eso es lo que hay que mostrarle a los clientes y explicar. Y por último, también le hicimos la proyección, bueno, ¿qué pasa si se pueden, porque sí puede acogerse al régimen simple, aún con la reducción de las 12.000 VT, pero en el régimen simple también a esta persona le resulta más costoso. Entonces, el mejor escenario hubiese sido haberse cuidado muy bien del cumplimiento de requisitos. Este escenario se los quise mostrar con los efectos de la... Ah, bueno, antes de empezar este escenario, qué pena. Para esta persona en particular también, si nosotros le hacemos la evaluación de los efectos de la reforma tributaria, esta persona, por ejemplo, no tiene efectos con la implementación de la reforma tributaria. ¿Por qué? No tiene un 25% de renta exenta porque para él le benefician más los costos y gastos, por la razón de ser de su negocio. No está haciendo uso del máximo permitido de 1040 VT, de 5040 VT, entonces está aún por debajo de las 1340 que empezarían a regir después de la reforma tributaria. Y todo esto pues le sigue operando como persona natural. Entonces, en este caso en particular, no tiene efectos. Si hacía el escenario de efectos de la reforma, le iba a dar exactamente lo mismo. Y miren que estamos hablando de personas pues que no es una tributación tan alta, ¿sí? Perdón, unas rentas tan altas. Estamos hablando de una persona que tiene unos ingresos de 193 millones de pesos en el año. Este también es un caso de la vida real, personas naturales que básicamente son pensionados y dentro de sus rentas que les dejan las pensiones, pues entonces vienen haciendo aportes
perdón, inversiones para tener unos rendimientos financieros y una renta fija por arrendamientos. Entonces, sus ingresos grabados del año, ¿qué son? Los rendimientos financieros y los arrendamientos. Aquí le estoy estimando un componente inflacionario del 90%, probablemente vuelva a ser del 100% por el tema de la inflación, pero dejémoslo así, no importa. Realiza sus aportes obligatorios a seguridad social como independiente por estos ingresos y tiene unos costos y gastos asociados al arrendamiento de 16 millones de pesos. Si lo dejamos así solito, él va a tener una renta de 60 millones de pesos y un impuesto a cargo de 3.531.000. Yo a esta persona le puedo hacer mucha planeación. Yo le puedo decir, vea, lleve aportes a cesantías como independiente de 4.933.000 y lleve aportes a fondos voluntarios de pensiones de 18 millones de pesos. Es decir, hasta un 30% que permite la norma. Y con eso la tributación baja a 0. ¿Es rentable para él? Por supuesto que lo es. ¿Por qué? Porque él, como les comentaba al inicio, es pensionado. Entonces, él puede retirar el año siguiente no solamente los aportes a cesantías, sino también los aportes a fondos voluntarios a título de pensión y no se los van a gravar. Entonces, los trato como renta exenta en el 2022 y los puede retirar en el 2023 sin que constituyan ingreso. Quiere decir que va a tener un ahorro del 3.531.000 y eso le genera una rentabilidad del 15%. ¿Cómo estoy calculando esa rentabilidad? Bueno, estoy tomando el ahorro de los 3.531.000 dividido la inversión que él hizo, los 18 millones más los 4 millones. Y eso me genera una rentabilidad del 15% en menos de un mes. ¿Por qué? Porque él va a aportar el 15 de diciembre, por decir cualquier cosa, y el 3 de enero ya está haciendo fila para retirar sus aportes. Entonces, es una inversión que él está haciendo en el año 1 para retirar en el año 2 y que le representa una rentabilidad del 15%. Entonces, en este caso en puntual, por supuesto que la planeación es muy importante y va a seguir siendo importante aún con los efectos de la reforma. Mire que estamos hablando de una persona que no tiene unos ingresos muy altos, 80 millones de pesos, que sigue teniendo la oportunidad y la posibilidad de llevar aportes a fondos de cesantías, de llevar aportes a fondos voluntarios y va a seguir teniendo la posibilidad de llevar su tributación a 0. Esos eran como los escenarios que les quería mostrar. Como les digo, pues hay algunos que no están dentro de su presentación, que se los haremos llegar cuando finalice el evento. Y por último, permítame un segundito, sí, todavía estoy dentro del tiempo. Por último, les queríamos mostrar estos temas que son muy importantes de obligaciones formales. Desde el diciembre 31 del 2022, yo ya puedo saber qué obligaciones formales voy a tener a partir del año 2023, porque están fijadas con cifras 2022, con VT 2022 o con salarios mínimos del 2022. Entonces, aquí el llamado de atención es, tengamos en cuenta estos aspectos, presupuestemos qué obligaciones vamos a tener que cumplir. Simplemente aquí les dejo como informativo la VT del 2023, ya la conocemos, que es 42.412 pesos. Entonces, la primera, entidades obligadas a tener revisor fiscal. Recordemos entonces que para esas personas que deben cumplir con la obligación de tener revisor fiscal por el TOPES, nos vamos a fijar entonces si los ingresos brutos o los activos totales del año 2022 son mayores o iguales a, en caso de ingresos brutos, 3.000 millones de pesos, en caso de activos totales, 5.000 millones de pesos, yo ya sé que para el 2023 tengo que tener revisor fiscal. Y un llamado aquí de atención. Estas cifras de las que estamos hablando son cifras contables, ¿sí? Ingresos brutos contables y activos totales contables. Entonces, cuando estamos haciendo el cierre de los estados financieros, resulta que ya estamos superando el tope de activos totales de 5.000 millones de pesos. Levantemos la mano, venga. Ya para el 2023 tenemos que tener revisor fiscal. Tenemos que hacer una asamblea extraordinaria, tenemos que nombrar el revisor fiscal. O ya no vamos a tener la obligación fiscal, eso también podría ser. Ya no cumplimos con esos topes, ya no vamos a tener la obligación de tener revisor fiscal. Pero entonces tenemos que estar muy atentos de estas cifras. Frente a la firma del contador público, es si los ingresos brutos o el patrimonio bruto son mayores a 100.000 VT. Aquí ya estamos hablando de cifras fiscales que nos fijamos en la declaración. Entonces, ahí vamos a saber si se firma la declaración por contador público o no. Recorderis, aquí es importante tenerlo en cuenta. Para el caso de las declaraciones de IVA que generan saldo a favor de personas que son obligadas a llevar contabilidad, siempre
que generen saldo a favor tienen que ir firmadas o por el revisor fiscal o por el contador público, porque así lo definió la norma específicamente para declaraciones de IVA. Personas naturales comerciantes retenedoras, ¿cierto? Recordemos que ellos son agentes de retención también cuando superan unos topes. Entonces yo con los ingresos brutos o con el patrimonio bruto del año gravable 2022 ya sé si ese cliente mío que es persona natural comerciante se va a convertir en retenedor a partir del año 2023 y que le tengo que actualizar el RUT y tengo que decir e informar que se vuelve retenedor a todos sus proveedores a partir del año 2023, cuando supere el tope de 1.140.120.000 de ingresos brutos o de patrimonio bruto. Importante que dentro de los ingresos brutos, así lo definió el decreto reglamentario, no se incluyen los ingresos provenientes de ganancias ocasionales. Ojo, esto es para personas naturales comerciantes. Lo que define la norma, el Código de Comercio, que es comerciante. Una persona que ejerza profesión liberal, por más que tenga ingresos brutos de 3.000 millones de pesos, patrimonio bruto de 5.000 millones de pesos, no es comerciante y por lo tanto no se vuelve agente de retención. Alguien que trabaja en el sector agropecuario, por ejemplo, una persona natural, ellos no son comerciantes, así lo ha definido el Código de Comercio, por lo tanto, no se fijan en estos topes. Pero para quienes sí son comerciantes, aquí tengo, no sé, un almacén de venta de ropas en cabeza de una persona natural, si es comerciante, si se fijan estos topes, debe actualizar el RUT, debe informar que ya va a empezar a practicar las retenciones en la fuente, debe empezar a presentar declaraciones. Entonces, las retenciones de enero se vencen en febrero, tiene que estar muy atenta a este tema, tiene que parametrizar sus sistemas, conformarle al contador, porque entonces ya tenemos que parametrizar los sistemas para saber que ya vamos a empezar a practicar esas retenciones. Con los no responsables del IVA. Entonces recordemos que por allá en el artículo 437 nos dicen, esas personas naturales que aunque realizan operaciones grabadas con el IVA, cumplen con estos requisitos, se van a llamar no responsables, lo que antes llamábamos régimen simplificado. Y es que los ingresos brutos grabados, los contratos individuales que hayan suscrito en el año, o las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones provenientes de la actividad grabada, no superen el tope de 133.014.014 en el año 2022. Cuando lo superen, ya se vuelven responsables del impuesto. Ahora, en el caso del IVA, es importante tener en cuenta que estos topes no son solamente para el año anterior, sino para el propio año. Entonces, por ejemplo, si yo voy operando como no responsable del IVA y justo ahorita en noviembre y diciembre, con las cuentas de cobro que emita en noviembre y diciembre, voy a superar el tope de los 133 millones de pesos, esto me obliga a reclasificarme como responsable a partir del periodo siguiente, a partir de enero-febrero. Es decir, yo arranco 2023 como responsable. Pero si yo durante el transcurso del año ya superé el tope, eso también me hubiese obligado a inscribirme a partir del momento en que superé ese tope. Mientras que a los no responsables del impuesto nacional al consumo, en personas naturales que prestan servicios de bares y restaurantes, los ingresos brutos se miran solamente en el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que un restaurante que se constituyó este año, cabeza de una persona natural no responsable, este año tuvo una facturación de 500, 600 millones de pesos, por este año no estaba en la obligación de clasificarse como responsable del impuesto nacional al consumo. La obligación va a ser a partir del año siguiente, porque para ellos la norma es especial y les dice que se fijan solamente en los ingresos brutos del año anterior, no en el propio año como si es para el IVA. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Verificar de estos topes, tanto de responsables del IVA como no responsables del impuesto nacional al consumo. Y en el caso de los no responsables del impuesto nacional al consumo, cuando superen esos topes en el 2022, tienen que inscribirse como responsables a partir del 1 de enero del 2023. Tenemos que tener en cuenta entonces, yo me vuelvo responsable, tengo que recaudar el impuesto, tengo que presentar las declaraciones, tengo que facturar. Sí, son obligaciones que surgen entonces con este nuevo tema. Importante, yo aquí tengo incorporada la sentencia, no voy a entrar en el detalle de la sentencia porque muy bien pues ya lo explicó Alexandra el día de ayer. Simplemente no podemos perder de vista que hay un periodo gravable
fiscal de IVA que ya está contemplado dentro de la norma y pues que si bien no genera un hecho sancionatorio, se debe respetar y debemos cuidar, cumplir esa periodicidad. Esa periodicidad está definida dentro del artículo 600 del Estatuto Tributario y es la que me dice entonces que cuando los ingresos brutos del año anterior hayan sido mayores o iguales a 3.496.368.000, es decir, 92.000 VT, yo aplico el periodo bimestral. Entonces, yo ya con los ingresos del 2022, estos son ingresos fiscales, porque es una norma fiscal, con estos ingresos yo ya sé si para el 2023 arranco con periodicidad bimestral o con periodicidad cuatrimestral. Y si los ingresos son menores a esos 92.000 VT, que es esta cifra, 3.496, voy a arrancar cuatrimestral. Esto tómelo como con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque recordemos también que dentro del artículo 600 hay unas personas que tienen unas periodicidades especiales sin importar el tope de ingresos. ¿Quiénes son? Los grandes contribuyentes. Ellos siempre, sí o sí, presentan declaración bimestral. Los responsables del artículo 477, productores de bienes exentos, y responsables del artículo 481. Algunos exportadores, prestadores de servicios desde el exterior, otros servicios exentos. Ellos también tienen periodicidad bimestral, sin importar el tope de ingresos. Los prestadores de servicios desde el exterior, que están inscritos como responsables aquí en Colombia y presentan una declaración simplificada, ellos tienen periodicidad bimestral independientemente del tope de ingresos. Y los contribuyentes del régimen simple tienen periodicidad anual, ¿cierto? Pero entonces, para todos los demás, para los que no somos ni productores de bienes exentos, ni exportadores, ni responsables en general de estos dos artículos, ni grandes contribuyentes, sino que nos fijamos por el tope de ingresos, pues tenemos que atender esta periodicidad. Importante aquí la cuñita, periodo gravable rige para todo el año calendario. Este año también recibimos muchos correos de la DIAN en los que decían, vea, usted diligenció el renglón 35 de las declaraciones y el renglón 35 es de operaciones exentas. Entonces usted se equivocó de periodo y no debió presentar el periodo cuatrimestral, sino el periodo bimestral. Y eso no necesariamente es verdad, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros tenemos como asesores tributarios, pues que presupuestar y que responder a la DIAN. Primero, no es verdad porque hay cierto tipo de operaciones exentas que no están ni en el artículo 477 ni en el artículo 481. Y por lo tanto, no aplican a la excepción que me dice que vaya bimestral, sino que yo me voy por la norma general, que es por mi tope de ingresos. Caso puntual, las ventas de los días sin IVA, cuando rigieron, y caso puntual, por ejemplo, las ventas de insumos médicos que estuvieron creo que hasta junio de este año, que eran exentos, pero no estaban en el artículo 477 ni en el artículo 481. Yo lo tenía que reportar en el renglón 35 de operaciones exentas, sí, porque son exentas. Otro que se me acaba de ocurrir, los servicios hoteleros exentos, que están exentos no porque se hayan incorporado en el artículo 481, sino por una ley, que es la ley 2068. Entonces, en ese caso, no se tiene la razón. Uno que le responde a la DIAN, simplemente no me aplica la periodicidad porque el artículo 600 hace referencia a los del 477 y 481 y el servicio exento o el bien exento que yo vendo no está ahí. Punto. Otro caso, puede ser que yo inicié el periodo gravable como venía haciéndolo común y corriente, solo teniendo operaciones grabadas y resulta que por allá en mayo, junio nos dio por exportar. Entonces empezamos a exportar en mayo, junio. ¿Qué quiere decir? Yo sí tengo operaciones por exportación y sí estoy dentro del artículo 481. Pero recordemos que el periodo gravable rige para todo el año calendario. Y entonces yo desde el 1 de enero ya sabía cuál era el periodo gravable que me iba a aplicar por todo el 2022. Entonces, si yo inicié cuatrimestral, yo tengo que terminar cuatrimestral y ya es a partir del año siguiente que me clasifico como bimestral por exportador. Y eso mismo lo ha dicho la DIAN en diferentes conceptos. Y simplemente recordarles lo que ya Alexandra ayer les mencionó, es la noticia muy favorable que recibimos con esta sentencia del Consejo de Estado, y es que las declaraciones de IVA presentadas en periodicidades diferentes sí tienen efecto legal y que esa sanción que se estipulaba como de darlas sin efecto legal alguno excedía la potestad reglamentaria. También importante aquí tener en cuenta personas naturales obligadas a facturar que únicamente venden bienes excluidos o presten servicios no gravados con el IVA. Entonces, esa es una excepción dentro del sistema de facturación, que las personas que no superen ese tope de 3.500 VT no están obligadas a facturar.
Pero cuando superen ese tope de 3.500 VT, así sea que presten servicios solamente excluidos, existe la obligación de facturar cuando superan 133.014. Por ejemplo, aquí podrían estar muy fácilmente un médico. Si un médico, por muy servicios excluidos que preste, la facturación o las cuentas de cobro del año superaron el tope de 133 millones de pesos, quiere decir que ya tendría que estar inscrito como un facturador electrónico. Dentro de los ingresos brutos, dice la norma, no se incluyen los ingresos de una relación laboral o reglamentaria, las pensiones ni las ganancias ocasionales. Otro aspecto importante. Voy a hablar de dos grupos en particular de información exógena. A ver, en información exógena hay muchas responsabilidades especiales de ciertos aspectos puntuales, por ejemplo, un contrato de colaboración, por ejemplo, las entidades financieras que tienen que mandar información de cuentas bancarias, pero hay unos grupos como generales que están obligados a presentar información exógena por ciertos topes, ¿cierto? Entonces, eh, tengamos presente que para el año grabable 2022, yo ya puedo saber si estoy obligado a presentar información exógena en el caso de personas naturales o en el caso de personas jurídicas. En el caso de personas jurídicas, voy a empezar desde abajo. Si los ingresos brutos del año 2021 anterior o del 2022, que es el que me están pidiendo información, superan el tope de 100 millones de pesos, yo ya sé que tengo que mandar toda la información. No supero el tope, pero soy agente de retención. Ah, bueno, entonces me voy por esa condición especial dentro de la información exógena de lo que reportan solo los agentes de retención. Pero en este caso en particular, cuando ya superamos el tope, digamos que reportan todos los formatos de información propia. Y si estamos hablando de una persona natural, entonces esa persona natural, para estar obligada a reportar, tiene que cumplir dos requisitos. Si los ingresos del año anterior o del propio año superaron el tope de 500 millones de cualquier naturaleza. Rentas de trabajo, rentas por dividendos, rentas de capital, ganancias ocasionales, lo que fuera. Y adicionalmente, durante el año, los ingresos por rentas de capital y no laborales suman más de 100 millones de pesos. Entonces son los dos requisitos. Yo ya podría saber con una persona natural, por ejemplo, si esas rentas de capital más las rentas no laborales van a sumar 100 millones. Y si cumple con el tope de los 500 millones de pesos, si está o no está obligado a presentar toda su información exógena. Puede ser que no esté obligado por esto, pero entonces que tenga que mandar solo información de un contrato de colaboración. Bueno, eso será otro aspecto que no vamos a abordar en este seminario, pero al menos en lo que tiene que ver con toda la información propia, ya sabemos cómo filtrar. Es importante, cuando esa persona natural es del régimen simple, como en el régimen simple no aplica el sistema cedular, para saber si una persona natural que pertenece al régimen simple debe presentar información exógena, solo nos fijamos en los ingresos del año anterior o los ingresos del propio año que sean mayores a 500 millones de pesos. ¿Sí? Ellos no tienen este segundo requisito. Y esa era básicamente la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención y por su participación. Como les comentábamos, pues queríamos en este tema no solamente, si bien es muy importante de la participación del primer día y enfocarnos en todas estas estrategias de la reforma tributaria, no nos podemos perder de vista el día a día. Y en el día a día, pues todavía tenemos que estar pensando en las declaraciones del 2022 que se aplican con normas del 2022 aún antes de la reforma tributaria, tenemos muchas oportunidades de planeación, muchas oportunidades de revisión, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos del cierre contable y fiscal, y en eso se centra pues esta segunda sesión del día de hoy. Vamos entonces a ir a un descanso, no sé Ángela, si te parece bien, 20 minuticos. Sí, me parece bien. Entonces 9:35 iniciamos.